Bueno, muchas gracias a los presentes. Por favor, les pedimos tomar sus asientos para continuar. Para la siguiente charla nos acompaña Lisette Torres de la ciudad de Cuenca, con la ponencia Aproximación a la sensibilización estético-ambiental desde el tejer con Muyo. Lisette Torres es una ecuatoriana, mujer y mestiza que se destaca como artesana en Muyo y telar mapuche. Gracias a una beca de la OEA, Coimbra, cursó un doctorado en educación ambiental en la Universidad Federal do Rio Grande, en Brasil. Esta oportunidad le brindó la plataforma para desarrollar una tesis doctoral que exploró la artesanía elaborada con Muyo como herramienta sensibilizadora estético-ambiental, desde un enfoque intercultural crítico, basándose en su propia narrativa y experiencia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí, dirigirme a ustedes. Muchas gracias por su presencia. Quiero agradecerle también al CIDAP por esta oportunidad tan grande y a mis dos grupos de estudio también, Digenerus de la Universidad Federal de Pelotas y Ecoinfancias de la Universidad Federal de Río Grande. Los dos son grupos de estudio e investigación de Brasil. Bueno, yo les quería decir que esta presentación que tendré hoy con ustedes es el resumen de mi tesis de doctorado. En esa tesis yo me enfoqué bastante en la sensibilización estético-ambiental desde una mirada intercultural crítica. Entonces, ese es el foco de la investigación y lo que les voy a compartir son los principales hallazgos de la misma. Errores técnicos. Entonces, a manera de introducción, yo les quiero decir que considero que es bastante importante, primero, decir cuál es mi lugar de habla, para que ustedes sepan cada una de las afirmaciones que yo estoy teniendo, a qué mirada pertenece. ¿Sí? Yo soy mujer, soy ecuatoriana, soy mestiza, soy investigadora, soy artesana calificada, me encuentro en proceso ya de graduación de esta artesanía por la Junta Nacional de Defensa del Artesano de Ecuador. Y transité desde una medicina veterinaria hacia una gestión y posteriormente educación ambiental. Eso tuvo como base una decisión en mi alimentación, soy vegana, y esto me permitió también tener una mirada ecológica, antiespecista, ecofeminista y decolonizadora. Y bueno, yo les voy a traer una serie de conceptos que se utilizan en la educación ambiental, pero más que leerles, les voy a explicar de qué se trata. ¿Sí? Esta mirada ecológica fue propuesta por un psicólogo ruso llamado Uri Brofenbrenner y se trata de ver a la vida de una manera sistémica. El ser humano no está aislado, es como si tuviéramos una muñeca rusa. El ser humano está en el centro y cada uno de los ambientes y contextos se encuentran influyendo directamente en ese ser humano. Entonces es una percepción más holística y sistémica de lo que pasa. Todo lo que pasa, así sea a una macroescala, le afecta al ser humano. Cuando yo hablo de educación ambiental, me alejo de esa educación ambiental que es más conservadora, recoger basura, reciclar, hacer actividades más enfocadas a un grado de escolaridad. La educación ambiental que yo defiendo tiene como base un cuidado, un afecto, un cariño. Entonces, por ejemplo, no es igual hacer campañas de reciclaje, hacer campañas de limpieza de un río. La idea es que la persona se pueda conectar con el río, entender cuál es su historia con el río, cuál fue la historia que le acompañó a su familia, a sus ancestros con ese río. De esa manera, yo cuido el río sin necesidad de hacer esa campaña, porque al cuidar ese río entiendo que yo me estoy cuidando a mí también. Entonces, esa es una educación ambiental que tiene como base también una idea freireana de Paulo Freire, amor, cuidado, transformación. La educación estético-ambiental, por su parte, se enfoca ya en actividades más artísticas, artesanales, de pintura, de música, la artesanía como tal, y tiene como fin buscar relaciones económicas, culturales, políticas, ambientales que sean más justas. Entonces, a través de una serie de actividades y a través de la crítica principalmente de cada una de las cosas que hacemos, estamos también involucrando al arte y una educación estético-ambiental.
Y el concepto que es como básico en mi investigación de doctorado es la sensibilización estético-ambiental. ¿Cómo se considera esta investigación para la autora, que es Esteves Álvarez? Ella considera que hay ciertas prácticas que permiten que el ser humano, al realizarlas, tenga un nivel de conciencia mayor. Y ese nivel de conciencia, esa catarsis, ese conocer sus sentimientos, sentires, emociones, permite que también se tenga una mejor relación con el ambiente. Cuando yo encontré este concepto ya estudiando el doctorado, yo visualicé automáticamente que esto era lo que me pasaba cuando yo tejía con mullo. Solo que mi pregunta fue, ¿y será que le pasa a otras mujeres? ¿Será que las mujeres que, por ejemplo, tienen esta actividad económica se sienten de alguna manera igual? Y ahí empezó toda esta travesía de una manera oficial. Tuve como objetivo principal generar el proceso educativo ambiental presente en la artesanía indígena del pueblo Saraguro. No fue tanto con el pueblo Saraguro en ese momento, sino fue más bien como pensar en la artesanía que ellos producen. Y en sí defendí la tesis en mi investigación de que es artesanía que se elabora con mullo, principalmente aquella que tiene un origen indígena, puede sí ser considerado como ese sensibilizador estético ambiental, principalmente cuando uno lo mira desde una mirada intercultural crítica. Y que de esta manera también es posible corazonar la ciencia, que es un concepto que les voy a traer más adelante. Consideraciones. Cuando yo hablo de mullo y como tenemos personas de otros países aquí, a ese material al que me refiero, a valorio, cuenta de vidrio, chaquira, mostacilla. Este es el tipo de artesanía que elaboro y elaboran las mujeres de Saraguro. Cuando yo me planteo la artesanía, cuando siento, cuando vivo la artesanía, lo veo como desdoblando esas dos palabras, el arte de sanar. Eso es lo que pasa en mí, eso es lo que quise saber si pasaba en otras personas, es un modo de vida. Toda mi investigación, la parte práctica, estuvo atravesada por el COVID y por eso tuve que tomar algunas medidas que cambiaron totalmente la esencia y los objetivos que me había planteado al inicio. Narré toda esta tesis en primera persona y lo quise hacer como para ser responsable de cada una de las afirmaciones que decía, tanto como investigadora como artesana, principalmente en la cuestión de privilegios que yo ya iba notando que tenía por un cierto color de piel, por ser mestiza, entre otros. Narré mi formación como investigadora y como educadora ambiental, le di mucha prioridad a la cuestión de la experiencia. Y yo cuando pensaba en educación ambiental, principalmente cuando estuve en Saraguro, pensaba que no quería que sea como considerada una cuestión pedagógica, una práctica pedagógica en sí. Yo quería ver si la educación ambiental estaba en la vida misma de las personas. Y me esforcé muchísimo por trabajar con mujeres indígenas de Saraguro y no caer en ese error que tenemos de hablar de ellas, hablar sobre ellas. Yo quería aprender con ellas, quería que ellas también estén presentes en esta tesis. Y cuando hablo de Saraguro ahora quisiera decirles que no es una cuestión de un discurso colectivo. Yo entrevisté a un cierto número de mujeres, esas mujeres me dieron sus opiniones, sus sentires, y yo no puedo decir que el pueblo Saraguro piensa eso, que las mujeres de Saraguro piensan eso. Son las mujeres que me compartieron su información, respeto mucho su autonomía, sus sentimientos, puse en la tesis muchas de las cosas que me fueron dichas, ya les voy a explicar un poquito más adelante cómo lo hice. No me metí en el debate de qué es arte, qué es artesanía, porque pienso que es un debate que da para una tesis de doctorado totalmente nueva. Y aprovecho esta pregunta para decirles, la tesis fue una provocación total. Cuando uno habla de sensibilización estético-ambiental, de sensibilización como tal, estamos jalando, estamos tensando esos hilos. Yo lo que quería es que estas preguntas queden precisamente en el aire. Yo no pienso que puedan ser respondidas así, les pregunto y me responden, tienen que ser pensadas. Entonces mi tesis está llena de provocaciones y una de ellas era, ¿para quién es importante hacer esa división entre arte y artesanía? La metodología. Yo entrevisté a artesanas, mujeres indígenas de Saraguro, puse un valor en la experiencia que yo tengo como mujer mestiza, artesana, y también utilicé referentes teóricos que fui viendo en la educación ambiental a lo largo de 4 años. Entonces fui haciendo así como una conversación, una interlocución entre todos estos referentes. Para los compañeros y compañeras que nos acompañan y no son de Ecuador,
Saraguro es un pueblo que se encuentra al sur, en una provincia llamada Loja, está en la sierra del Ecuador y pertenece a la nacionalidad quichua. Saraguro tiene como una vinculación muy fuerte, un vínculo muy fuerte con el maíz. Es un elemento simbólico muy importante, económico y social, y también es un centro turístico de nuestro país. No solamente en la artesanía tejida en mullo que les expongo, sino también en cerámica, en telares, en madera. Entonces, también la presencia de la carretera panamericana que le atraviesa ha ayudado a que exista mucha visita de turistas, a que sea un lugar que puede comercializar abiertamente sus productos. Entonces, como fue en medio del COVID y también como tuvo que cambiar drásticamente, principalmente la cuestión intergeneracional que yo quería proponer con mi tesis, tuve que esperar el permiso de la municipalidad para poder ingresar a Saraguro. Saraguro se estaba protegiendo muchísimo del ingreso de personas que no pertenecen a la comunidad. Ellos se cercaron tan bien que incluso los casos de COVID eran mínimos cuando yo pude entrar. Esperé un visto bueno de la comunidad y la comunidad mismo, la municipalidad, me empezó a sugerir nombres. Solo que de todos esos nombres habían personas que estaban totalmente todavía reclutadas, no querían tener un contacto con las personas. Otras migraron, cerraron sus negocios por una cuestión económica, no podían comercializar artesanía, no entraban turistas. Y así, entre las recomendaciones, la primera mujer que entrevisté, surgieron 9 nombres. 7 en Saraguro y 2 en la ciudad de Cuenca que pertenecen al pueblo Saraguro. Yo me entrevisté en los lugares de trabajo de ellas. Estuve principalmente en un pasillo que es donde se comercializan mayoritariamente los collares. Fue una conversación totalmente diferente al presentarme también como artesana, porque ya no fue como una investigación, no fue como hablar con un periodista, con una comunicadora, con un antropólogo. Fue como también un compartir un poco a través de las técnicas las experiencias que ella tenía. Para mantener un poco más privadas las opiniones que ellas me dieron, yo les denominé con colores del arco iris a las 7 mujeres que trabajaban en Saraguro, principalmente porque es un elemento que se utiliza muchísimo en Saraguro, en el collar tendido, que es el tradicional, y a las 2 mujeres que son del pueblo y están en Cuenca, les nominé de color turquesa y blanco, que eran la representación de la innovación que ellas me decían. Esos son 2 colores que vamos innovando y vamos poniendo. También como esta tesis empezó más por curiosidad que algo académico al inicio, yo realicé una entrevista con alguien que vivía aquí en la ciudad de Cuenca, que es así como, fue muy importante en esta investigación. Sin embargo, por cuestiones del comité de ética, porque todavía no había pasado esta información, tuve que dejarle como oficialmente fuera de esta investigación. Sin embargo, ella, como fue la base, una de las principales personas que entrevisté, yo la dejé y aparece algunas veces en algunas charlas como color negro. Las entrevistas fueron semiestructuradas. Yo tomé algunos temas y ahí ellas fueron hablando, conversando. Las que fueron más tímidas, 30 minutos, pero me dijeron muchas cosas. Y las otras, 60 minutos, pero también de vez en cuando intervenían con las otras compañeras. Fue individual, pero como en Saraguro también la idea de compartir mucho es colectiva, ellas también de vez en cuando opinaban en la entrevista de sus amigas. Me sirvió mucho el diario de campo, porque no todo el tiempo estuve como entrevistadora, también estuve queriendo comprar, también estuve paseando, también estuve apreciando la cultura. Entonces me dediqué a transcribir de palabra por palabra, no utilicé programas, yo quería cada vez sentir esa experiencia de todo lo que me fue narrado. Coincidí en muchas cosas, a veces no podía distinguir cuándo era la voz de ellas, cuándo era mi voz, pero también me iba dando cuenta de muchos privilegios que nos distanciaban. La metodología que utilicé se llama teoría fundamentada en los datos y tiene como base, por ejemplo, ustedes escuchan un trecho de una entrevista, la transcriben, la van dividiendo en pequeñas unidades, entre 2, 3, 4 oraciones. De esas oraciones van tomando las palabras clave. De esas palabras clave van pensándolas en categorías. Si la categoría ya fue creada, se pone como en esa categoría. Si no, se tiene que crear una nueva. Así, después de todas esas entrevistas, de las muchas horas de transcripción, resultó en 12 categorías. Después de esas 12 categorías, yo reuní más o menos viendo cómo encajaban cada categoría en artículos y presenté esos artículos como resultado.
¿Por qué tomé esa decisión pese a que fue mucho más complejo que ponerla como capítulos de tesis? Justamente porque habían temáticas que si bien conversan con todas, merecían como una atención especial. Entonces, en mi consideración, también de mi orientadora, habían como 5 temáticas que eran esenciales, que sean abordadas como teniendo como ese protagonismo en cada una de las escrituras que iban surgiendo. El primer artículo se centró en la narrativa, tanto mía como de las mujeres con las que compartí, a la luz de la mirada ecológica que les había mencionado de Uri Brofenbrenner. En este artículo yo abordé cómo, por ejemplo, los círculos de tejido con mujeres transmiten un lenguaje que las personas que están afuera no podrían entenderlo. Entonces, para mí, por ejemplo, si alguien de ustedes ya vivió esa experiencia, creo que puede entender las conversaciones que surgen, el grado de sensibilidad, la confianza y los vínculos que crecen, de ley son un nuevo lenguaje. Es que no, es algo maravilloso poder entenderse a través de un lenguaje de puntada. Hablé de mi narrativa y fue algo bastante difícil porque en esta tesis tuve básicamente que exponer todo lo que yo sentía, desde que era niña, desde que empecé a tejer, cómo fue creciendo eso en mí, cómo yo como educadora ambiental iba sintiendo cada una de las cosas y fue así como publicar un diario, ¿saben? Fue algo así bastante difícil para mí. Y también traje el modelo bioecológico de desarrollo humano, que es la parte que proponía Uri Brofenbrenner y que yo les voy a exponer. En el segundo artículo, yo me dediqué más a explorar la cuestión de la interculturalidad crítica. Y eso teniendo como base que los collares, que las artesanías en general, son un patrimonio, son una forma de expresión. No son solamente mercancías, cosas que tienen que ser vendidas. Y ahí me topé con algo muy interesante, que era, bueno, ¿y el mullo de dónde viene? ¿El mullo desde cuándo nos acompaña? Yo soy artesana, siempre me ha interesado, pero esas son preguntas que no tenían como una respuesta para mí. Y fui haciendo toda una investigación que tuvo como base la antropología y la arqueología, que me ayudó mucho a entender cómo nosotros fuimos presentados a este tipo de materiales como algo que sirvió de engaño. ¿Qué nos dicen las crónicas de colonización? Que llegaron los colonizadores y nos engañaron y nos cambiaron por cuentas de vidrio y se llevaron muchas riquezas. Pero nadie se preguntó por qué los pueblos originarios hicieron ese intercambio. ¿Qué significaba tener esas cuentas de vidrio a nivel de prestigio, de poder? Entonces, en esta investigación fue bastante interesante ver cómo ellos escogieron sus colores, los incorporaron a sus vestimentas y los resignificaron como cuestiones de prestigio y poder. Entonces, esto tiene mucho que ver porque, por ejemplo, cuando a veces se presenta la artesanía en mullo, le dicen, pero solo es mullito, solo, si es un material así nomás. Tiene mucha historia la cuestión de las cuentas de vidrio. Y toda esta estigmatización que hubo con la colonización también hace que el material no sea valorado y por ende quién trabaja con él. Pero esta es una cuestión que pasa principalmente con las mujeres indígenas. Yo como mestiza no la he experimentado, pero acompañado de cerca y he visto cómo se tiene ese estigma con la artesanía hecha con mullo por ser relacionada con los pueblos originarios. También pude explorar en este artículo la cuestión de la minga a nivel artesanal. Cuando yo pensaba en la minga, siempre pensaba como algo colaborativo, sí, pero siempre me imaginaba como un trabajo de limpieza, de siembra, otro tipo de trabajo. Las mujeres allá me explicaron, 2 de ellas, cómo la minga se utiliza a nivel de comercialización principalmente de tejidos con mullo. Si una mujer no puede estar en ese momento presente para vender sus artesanías, la otra la vende como si fuera de ella, o sea, no hay problema, no hay esa competencia, no es que yo te llevo a mi puesto porque no estaba la mujer presente. Entonces me pareció algo muy interesante. Y también me sirvió para analizar los tipos de interculturalidad que hay. Catherine Walsh, en el 2002, habló de 3 tipos. Una relacional, que se dice, ay, aquí están conviviendo muchas culturas de América Latina, pero no se cuestiona nunca la cuestión de asimetría. ¿Qué está pasando? ¿Por qué una cultura es más valorizada que otra? ¿Por qué un país es más estigmatizado que otro? La interculturalidad funcional, que intenta encajar a las culturas dentro de un sistema que ya está pensado. Por ejemplo, las artesanas solo servirían para comercializar artesanía y no para toma de decisiones, que es algo muy importante. Entonces están encajados dentro de un sistema que les domina. ¿Cuándo se va a dar la voz de esas artesanas?
y la interculturalidad crítica, que está así profundamente en contra de un poder colonial y está buscando las alternativas para poder cuestionar todas esas asimetrías. El sistema que domina a las personas, que quiere dar el espacio a las personas artesanas donde les pertenece, y no solamente en una comercialización, sino las personas artesanas tienen voz. Se quiere escuchar a esas personas, no se trata de darles voz. El artículo 3 fue ya más un enfoque feminista, pero ahí llega una cuestión. En mi formación como veterinaria, en mi formación como gestora ambiental, yo nunca tuve como un acceso a estudios feministas. Entonces a mí me aterraba totalmente entrar en un capítulo como este y no saber qué referentes tomar, no saber cómo tejer esta idea. Pese a que soy ecofeminista, podría hablarles de lo que yo defiendo, de lo que yo creo, pero me aterraba pensar en cómo hablo de las referentes, cómo les cito, cómo traigo esta cuestión tan importante de género en artesanía. Y ahí fui conversando con las artesanas, ahí fui conversando con profesoras, leí muchas investigaciones para llegar a cuestionar que en género se piense que la artesanía es una cosita de mujer. Así como, claro que va a ser artesanía, porque es mujer, es algo bonito que las mujeres hacen. Eso ya lo tienen presente en los roles que les fueron determinados, que les fueron asignados. Claro que lo va a hacer con amor y cuidado porque se está preparando también para ser madre. Y esos fueron algunos de los discursos que fueron apareciendo cuando fui revisando literatura, cuando fui a charlas, cuando escuché a las mujeres. Entonces ahí entró también de una manera más crítica y profunda la división sexual del trabajo, entendiendo que cuando nos asignaron estos roles artesanales y nos tuvieron asignadas en un espacio doméstico, las personas que salían al espacio público, los hombres, tenían mucho más protagonismo, su trabajo valía mucho más. Entonces, también pasó por ahí la cuestión del poder colonial y yo utilicé como elemento provocador justamente para estas discusiones los collares de Saragut. Empecé a averiguar cómo era la cuestión tradicional, cómo ellas tejían, si era una cuestión familiar, si era una cuestión femenina, si era algo que les gustaba. Ahí apareció mucho el tema de que es una cuestión también de elegancia, de prestigio, que ellas se sentían atraídas antiguamente de crear sus propios collares, de lucirlos. Y fui entendiendo a través de sus discursos, a través de esa interlocución entre experiencias también, cómo se tenía la idea de que las mujeres éramos buenas cuando estábamos confinadas. Cómo está atravesada la cuestión de la artesanía, principalmente la artesanía elaborada con mullo, por un sistema patriarcal, colonial y capitalista. Cómo se pone un peso gigante a las mujeres indígenas cuando se les dice que tienen que ser guardianas de la identidad, pese a lo que pase. Por ejemplo, si un collar es pesadísimo, si la ropa en un momento es incómoda, no importa, tienes que guardar tu identidad. Y cómo me gustó también entender la flexibilización que las mujeres jóvenes obtuvieron. Y no, esto no es una cuestión de que flexibilizaron su cultura, sino que ellas se sienten cómodas. Por ejemplo, me relataron dos personas que cuando llueve, su vestimenta es muy pesada si se moja. Entonces lo que ellas hacían es ponerse un calentador y utilizarlo, y llovían y volvían a sus casas y caminaban y no pasaba nada. Las fiestas son sagradas, ellas las utilizan, ¿no? Pero cómo esa flexibilización también permitió que haya así un quiebre de las tradiciones que las mantienen de alguna forma incómodas. Entonces fue bastante interesante. En el artículo 4 ya me centré en algo más educativo, pero también en algo que me pareció muy relevante y como les decía, soy de un grupo que investiga infancias, entonces fue muy relevante también traer estas infancias. Aquí hubo un problema. Cuando fue el COVID no me permitieron acercarme ni a niños ni a personas adultas muy viejitas. Entonces yo pensé, ¿y ahora cómo voy a traer un tema de infancia? ¿Qué es tan necesario una cuestión artesanal? Entonces traje mi infancia, traje las infancias de mis interlocutoras, de las artesanas, y ellas, sabiendo que no pueden opinar sobre la infancia de las niñas que están en su familia, me compartieron sus percepciones, por ejemplo, cosas, creo que no les gusta tejer, creo que sí, ese tipo de cosas. Siempre intentando el respeto que las opiniones vengan de las personas que las sienten. Ahí en mi infancia yo
estuve analizando cómo fue tan importante la presencia de mis vecinas que me enseñaron a tejer cuando tenía 6 años. Cómo en la vida de las mujeres artesanas que entrevisté también era importante como esa cadena de mujeres, sus mamás, sus vecinas, sus amigas, sus tías. Y también cómo es tan relevante para el momento actual que ellas hayan tomado esa iniciativa de innovar los diseños y de comercializar. Y ahí cuando yo les hablaba hace un rato del modelo bioecológico de desarrollo humano y de los procesos proximales de Brofenbrenner, él dice que las relaciones se van haciendo muchísimo más complejas cuando se tiene mayor interacción, pero no necesariamente con el ser humano, también con los objetos, también con su simbología principalmente. Cuando yo pensaba en eso, decía, la artesanía provoca eso. Al inicio yo puedo empezar tejiendo una cadenita y después voy haciendo más complejas las cosas y tengo otro tipo de relación. Entonces, yo partí del hecho de que el tejer con mullo, el aprender a tejer con mullo, es una pedagogía informal y doméstica. Que hay saberes que solamente se aprenden entre niñas y cuando uno es niño. Que hay diferentes tipos de infancias. Yo no puedo decir que las infancias sean iguales, no puedo hacer que todo sea como algo homogéneo. Hay diferentes tipos de infancia. Y es muy importante aprender a entender que cada niño, cada niña es un actor social, que está creando su historia, que está presentando su historia. Muchas veces pensamos a los niños y a las niñas como personas que se van a hacer adultas y solo en el momento que son adultas voy a escucharlas. Entonces, en este capítulo tuve mucho esa discusión también de algo que empezó como curiosidad. Para las artesanas que entrevisté, que eran ya mayores, para ellas fue un asunto de curiosidad. Aprendieron a tejer porque querían hacer sus collares. Pero ya para las más jóvenes era una cuestión de trabajo familiar. Se tenían que comercializar, entonces ellas tejían desde más pequeñitas. Y entonces también fui preguntando muchísimo la cuestión de cómo el elemento natural está en los collares. Yo no quise entrar mucho en si era sustentable o no el material, porque también hay muchas discusiones sobre que las semillas se estaba agotando y cosas del tipo. Yo lo que quería saber es cómo ellas representaban de alguna forma su lado más natural. Ahí ellas me contaban, por ejemplo, que ellas tienen combinaciones de collares para la siembra, para la cosecha, para las reuniones, que por ejemplo les gusta mucho ver ciertas flores, las combinaciones y cosas del tipo. Este artículo creo que fue el más querido, el más difícil. Y en este yo traje la cuestión de corazonar. Patricio Guerrero Arias es un antropólogo ecuatoriano indígena quitucara que presentó este concepto de corazonar de una manera bastante bonita y bastante emotiva. Él dice que debemos ya llegar a un momento de presentar el corazón sobre la razón. ¿Quién fue la persona que nos dijo? ¿Quiénes fueron los que hicieron pensar que, por ejemplo, cuando una tesis es afectiva no es una tesis y no debería ser reconocida? ¿Quién nos dice que lo afectivo no es una forma de conocimiento? Entonces, Patricio Guerrero Arias trajo así como de una manera bastante bonita, de una manera bastante fácil de entender, la cuestión que la afectividad es muy importante al momento de presentar el conocimiento principalmente a nivel de la universidad. Entonces yo en este capítulo exploré bastante la cuestión de saberes ancestrales y esto fue algo que surgió en el momento de la investigación, porque yo llegaba, me presentaba y me decían, ¿de dónde es? Sí, de Cuenca. Y me decían, ay, y en Cuenca sí están bien, vi que se está muriendo mucha gente, eso es porque ustedes no toman té, eso es porque ustedes comen mal. Y ahí me empezaban a decir, mi abuelita hacía esto, 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 y yo luego de las entrevistas les pasaba a mi familia, oigan, tienen que hacer té de esto, esto. Y así era un intercambio fue bastante afectivo, la verdad, porque pasó esa idea de cuidado, de que todos como país podríamos mejorar si tomamos algunos de los saberes ancestrales de Saragún. Y ahí también yo traje una discusión, bueno, hay una autora que dice que nosotros cuando queremos definir a los pueblos indígenas, porque nos tomamos ese atrevimiento, hacemos todo y describimos todo lo que ellos no son. Entonces yo ahí fui explorando, fui trayendo conceptos, fui viendo, bueno, en tratados internacionales de qué se trata. Bueno, las culturas indígenas, ¿cómo se define? Bueno, ¿qué es cultura? Bueno, ¿qué es identidad? Y así fui conversando con esas ideas. Y finalmente en este artículo yo traje el sentido del lugar de pertenencia, que es
tan importante al momento de entender la artesanía. No solamente se trata de una cuestión de, voy a replicar un diseño. Yo lo hago mío, lo significo, lo resignifico, lo comparto, orgullosamente digo. Las personas de Saraguro me decían, y esto sí en general, más que las entrevistadas, ¿cómo me gustaría poder hablar inglés y otros idiomas para explicarle a la gente que no es solo un collar, que están llevándose Saraguro, que están llevándose un pedacito? Y hoy yo iba entendiendo, sí, sí, es verdad, la artesanía se lleva un pedazo de quien la elabora, quieran o no quieran, porque uno está totalmente con su cabeza y corazón en los patrones, está totalmente en esa repetición, los sentimientos, el orgullo. Finalizar una obra de artesanía con mullo genera un orgullo gigantesco, pero es como, pude, ¿no? Pude, siempre puedo. Entonces, yo traje así todas esas prácticas, las relaciones. ¿Qué se defiende cuando defiende un lugar? ¿Qué es lo que se habita cuando se habita un lugar? ¿Cuáles son los sentimientos y sentires que me hacen pertenecientes a un lugar? Y entonces ese artículo sí me pareció muy interesante, porque cuando yo les preguntaba, era inevitable que me hablen de la fiesta de Navidad de Saraguro, a la que siempre he querido ir y no he ido, porque me hablaba mucho de la simbología, me hablaban mucho de cada uno de los personajes, me decían que, por ejemplo, la marcan Mama, que es la persona como un equivalente a reina más o menos de la Navidad, utiliza un collar y es escogido a nivel comunitario. El collar más bonito, el collar más prestigioso y único es vestido por esta mujer. La artesana pasa siendo alabada un año por haberle vestido a esa mujer en esa fiesta. Entonces es un motivo de un honor gigante. Y esa fiesta está muy involucrada con la cultura de Saraguro. Y ahí yo leía nuevamente, citando a Patricio Guerrero Arias, cómo él manifiesta la importancia de las fiestas en ese insurgir. Ya los pueblos indígenas no están resistiendo únicamente, ellos insurgen. Y fue así como muy interesante ver cómo al inicio era prohibida ciertas acciones y después de un tiempo fue como, no, te desobedezco y es más, hago una fiesta y es más, voy a pasar por donde vives y si te incomoda ni modo. Entonces, lo que al inicio era una cuestión de priostes, los priostes eran autoridades que muchas veces ni pertenecían a los pueblos, fue retomando el poder el pueblo, fue recuperando esos contenidos simbólicos y fue también politizándose esta cuestión de la artesanía y de las personas que participaban en estas fiestas. Entonces, es bastante interesante ir analizando cómo una celebración es un instrumento político también y de expresión artística. Entonces aquí se menciona mucho también la cuestión del diálogo de saberes, pero algo más, un diálogo que sea equitativo en realidad, que venga desde una interculturalidad crítica. Cuando colonizaron el saber y nos dijeron que si es que era saber, no tenía que ser afectivo, nosotros dejamos de lado a muchas de las otras personas que no pensaban como nosotros. Y que ya es un momento de pensar que la dicotomía de lo masculino y lo femenino, lo manual y lo intelectual tiene que acabarse. Finalmente, yo propuse una metodología para abordar este tipo de investigaciones a través de la artesanía, solo que nunca pude aplicarla por motivos de la pandemia. Y entonces aproveché para hablar del COVID, ¿no? De cómo nos había afectado a nivel de Ecuador, pero también cómo afectaba a las mujeres indígenas, artesanas de Saraguro, y eso sí les puedo decir también como una manera colectiva, porque se cerraron por meses las comercializaciones. No entró nadie a Saraguro. Las personas que vivían de esa artesanía no tuvieron como un plan B. Pues simplemente se cierra todo, no hay nada, y las mujeres empezaron a entrar en total desesperación. Muchas de ellas cuando conversé me relataron depresión, ansiedad, el miedo de morirse, el miedo de que nunca más se retome una comercialización. Y yo pensaba, bueno, si Saraguro es un polo turístico, si en Saraguro se comercializa el mayor número de collares con ¿qué pasó en Saraguro que nunca nadie pensó en las mujeres artesanas de Saraguro? Y cuando caminaba por esas calles y veía cerrado, cerrado y preguntaba y me decían que migraron, era una sensación así de impotencia, de las mujeres migraron, huyeron de aquí porque realmente, ¿qué pasaba con la artesanía en ese? Entonces volví, retomé la cuestión del círculo de mujeres que les recomiendo mucho que exploren, es una sensación muy mágica y produje esta metodología que se llama tejiendo afecto. Cuando yo me propuse mi objetivo, explorar los procesos educativos ambientales, todavía estaba muy lejos de entender
que no eran los procesos los que yo quería entender, eran las relaciones. Yo quería entender relaciones. Quería justamente llegar a esta cuestión de que está planteando la educación estético-ambiental. Estas relaciones sociales, políticas, culturales y ambientales justas, críticas, conscientes. Y fue algo muy maravilloso ir haciendo todo esto de descubrir en cada artículo diferentes cosas. Me interesó mucho saber cómo pasó de autoconsumo a un trabajo familiar, a un sustento. La artesanía nos sustenta de muchas formas, la parte económica es una de ellas. También fue muy fuerte para mí descubrir esta cuestión de colonialidad, de capitalismo y patriarcado, pese a que es algo bastante obvio. Yo no me había sentado nunca a pensar en por qué, por ejemplo, si yo estoy en una feria, a mí las personas me felicitan y me compran una artesanía, y a mis vecinas que son indígenas les piden que se les baje el valor porque solo es mullo. Me costó mucho entender que tenía muchos privilegios por mi color de piel frente a otras artesanas que están muchísimos años más que yo en esta actividad. Me costó mucho cuestionarme, me costó mucho ponerle en un papel, me cuesta mucho pararme aquí y decir estas cosas. Sin embargo, pienso que mi aporte principal es traer estas cosas para que sean visibles. Y me encantó que un material tan chiquitito como el mullo pueda tejer puentes increíbles. Y esta tesis la he presentado en varios lugares y las reacciones han sido varias. Entonces, para mí fue como, wow, qué poder del mullo, qué poder que tiene el mullo. Finalmente, les quiero decir que yo me considero este diagrama, esta base. Sí, sirve para muchos modelos, para muchas creaciones artísticas, pero es una base. La base está vacía. Sin embargo, cuando mis interlocutoras, cuando esas artesanas fueron poniendo sus opiniones, su corazón, las cosas que me compartieron, fue tomando forma y están representadas cada una de las mujeres. Es más, hasta aquí la pulsera, sí se pudo realizar el patrón. Y dejarles una última pregunta, porque sé que van a tener contacto con la artesanía estos días. ¿Qué piensan que adquieren cuando compran artesanía? ¿Qué es eso que ustedes están adquiriendo? Y eso, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Ahora abrimos un espacio para el público, para las preguntas, comentarios. ¿Alguien? Buenas tardes, felicidades. Yo en realidad no conozco el Muyo. La pregunta es, ¿por qué sustituyeron los materiales naturales y empezaron a utilizar esto? ¿Cuál fue la dinámica que permitió ese cambio? Es decir, se estaba acabando, había sobreexplotación de la materia prima. ¿Cuál fue la circunstancia? Ya, empezó con la colonización cuando ellos trajeron ese material que ya estaba en otros países hace mucho tiempo. Entonces a las personas como que les atrajo bastante esa idea de que sea más uniforme. Aquí concretamente en Cuenca, por ejemplo, pregunté y me dijeron que era una cuestión más de simetría y estética. Entonces varios comerciantes de Cuenca, por ejemplo, llevaban este material a Saraguro y el trabajo se veía de una manera más pulida. Porque cuando es una cuestión de semillas, cuando se tallaban huesos, cuando se utilizaba ese tipo de material, el trabajo como que quedaba un poco más disparejo. En este tipo de collares nosotros utilizamos mucho la cuestión simétrica, al punto que, por ejemplo, no se utiliza casi ya un mullo que viene desde China. Se utiliza uno que viene de República Checa, que es calibrado y que le da esa idea de que sea más simétrico. Tiene mucho que ver la estética, la simétrica la simetría de los tejidos que se presentaban. Sí. Y en partes de la Amazonía todavía se utiliza bastante la cuestión de la semilla. Diversos tipos. Acá teníamos otra pregunta. Bueno, principalmente felicitarte porque haber realizado una investigación doctoral en pandemia, en una situación así y que tenga que ser in situ, que tenías que conocer, estar con la comunidad, conversar, la verdad es que no es cualquier tipo de proyecto ejecutado. Me llamó la atención esa metodología en la que tenían que encontrar las palabras,
dividirlas, categorizarlas. ¿Tú la inventaste, la buscaste en algún lado o cómo? No, esta metodología fue propuesta por una persona que se llama Charmas en el 2009, perdón. Pero fue acoplada a las ciencias sociales y humanas, porque antes se utilizaba como de una manera un poco más rígida. Y mi orientadora era alguien que trabajaba mucho con esta metodología. Porque en sí, todas las ideas que terminan como base ya de esa metodología, todas las teorías, vienen de la charla que dio una persona. Entonces es un trabajo bastante cansativo porque primero uno tiene que intentar no traducir, decía, no, ella quiso decir eso porque cae en algo terrible, ¿no? Entonces es esa construcción de palabras, de, bueno, al final, y por eso generalmente se realiza entre dos personas, se revisa esa metodología para que yo no resuma, por ejemplo, lo que yo quise entender de algo, ¿no? Y es una metodología que yo pienso que es bastante hermosa en el sentido de que cada una de las afirmaciones tiene como base una persona que habló. Y esa persona no es como un referente teórico que presentó algo, sino es una persona que compartió su sentir. Pero no, esta teoría ya es bastante utilizada en Brasil. Como yo hice mi tesis en Brasil, entonces por eso también me sugirieron que era una buena forma de poner todos esos aportes de las mujeres también en la tesis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. A mí me gustaría, si puedes profundizar un poco, en algún momento dijiste la artesanía es mucho más que descubriste al respecto y alrededor de la artesanía. Bueno, principalmente una cuestión personal, ¿no? Yo ya había descubierto que para mí la artesanía era terapia, sí. Los momentos más críticos del doctorado, cuando tenía que presentar algo, decía, me voy a poner a tejer. Y tejía y después decía, todo este tiempo, todas estas 10 horas podría estar escribiendo. Pero después ya me daba cuenta y decía, no, no, la verdad estoy más liviana. Cuando yo participé aquí en un curso que organizó la Municipalidad de Cuenca hace muchos años, fue un curso para mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia. Me costó muchísimo entender que yo sí merecía ese cupo, hice análisis, bueno, llegué a la conclusión de que lo merecí. Al inicio, estábamos ahí para aprender una cuestión más que nos permita comercializar la artesanía. Después de un tiempo íbamos tejiendo, todas tímidas, porque todas teníamos alguna historia de violencia que nos había colocado en ese círculo. Después de un tiempo ya empezábamos, ay, ¿cómo te llamas? Todo tejiendo, nunca quitando la vista del tejido porque estábamos aprendiendo. Entonces, en ese momento, después de unas 2 o 3 charlas, ya le poníamos nombre al que había cometido algún tipo de abuso. Después de un tiempo ya nos llamábamos, jaja, las violentadas, cosas así. Lo que produjo la artesanía en esa época fue mucho más que una terapia. Fue una cuestión también de empoderarse, fue una cuestión de crear una red. Y fue esto también una cuestión que yo traje en mi capítulo del feminismo. Cuando se nos puso en un espacio doméstico solo entre mujeres, no se dieron cuenta que también estábamos creando una forma de hablar entre mujeres que no iba a ser entendida por nadie más. Entonces fueron creando así vínculos que solamente entre las personas que tejemos, porque ahora ya también hay hombres que tejen en mullo y no, las personas creamos un diferente tipo de vínculo. Cuando hablamos de materiales, cuando estamos recreando patrones, ya no necesariamente estamos pensando en el patrón, sino estamos pensando en sentimientos, en cosas. Para mí la artesanía tiene que ver mucho con terapia. Pero la artesanía también tiene que ver con empoderamiento. En el momento que uno, por ejemplo, se pone, porque eso pasa con todas las mujeres que entrevisté y conmigo, hay un patrón de tejido extremadamente difícil y ese es el que queremos hacer. Y es así, horas de horas de horas. Y en el momento que uno lo logra, es como si era facilito. Entonces es esta sensación de orgullo, ¿sabe? Pero también en la artesanía hay estas cuestiones de género. ¿Por qué a mí me pagan menos? ¿Por qué, por ejemplo, si yo voy a una galería de arte, automáticamente mi collar vale el triple y nadie le está bajando el precio? ¿Por qué yo tengo que estar como en una feria y nadie me toma en cuenta el mismo tejido que va a ser vendido después? Entonces también tiene una temática atrás que politiza todas estas cuestiones, que vamos viendo por qué, el por qué. Y todo ese por qué justamente es el que se convierte también en un elemento sensibilizador. Y por eso yo proponía, a través de la artesanía, de darse cuenta cómo es el material, cuándo voy a comercializar,
¿En qué espacios me permiten a mí como mujer artesana que teje con mullo participar? Todas estas cuestiones hacen que sea una temática política, de sensibilización, de empoderamiento, pero también como de reclamar y decir yo aquí no me callo. Entonces, a través de varias charlas que he tenido y a través de entender, porque esta es la primera vez que participo en algo de totalmente artesanal, o sea, con ese enfoque de artesanía. Las otras veces he participado en cuestiones de género, de educación ambiental, de mujeres en la ciencia. Todos llegamos a la conclusión de eso. Es un momento en el que uno puede decir, ah, sí, cuando hablas de artesanía, estás hablando de mujeres y vas a tener que escuchar lo que se habla de las mujeres, pero principalmente lo que las mujeres queremos hablar. Entonces es también como un elemento que permite tener ese don de hablar y también de sentirse totalmente empoderadas con lo que se hace. Entonces, por eso para mí la artesanía no es solamente algo que uno comercializa, tiene un fondo que lastimosamente muchas mujeres no pueden explorar todavía, no pueden darse cuenta porque están ocupadas en sobrevivir en un sistema que les paga mal, que precariza esa actividad, que no les tiene aseguradas, que hace que, por ejemplo, cuando suceden cosas como la pandemia, no se tenga un seguro de vida o una actividad extra, algo que permita que usted esté tranquilo. Entonces, esa también es una cuestión que se problematiza bastante. La artesanía tiene 1.000.000 de aristas que pueden ser empoderantes para las mujeres. Sin embargo, no todas estamos en la capacidad de poder explorarlas porque están ocupadas, muchas de ellas, en sobrevivir, en poder llegar a fin de mes. Y entonces ese también ese elemento es el que hace que la cuestión artesanal sea tan rica. El momento en el que uno se pone a discutir y pensar, bueno, quitándome un poco de mi situación, ¿cómo están las otras personas? ¿Cómo están las otras mujeres, por ejemplo? Eso. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Lisette. Realmente muy interesante tu charla. Y bueno, agradecemos también a todas las personas presentes, a todos quienes nos acompañan por redes sociales. Y vamos ahora a una pausa para el almuerzo y retomaremos las charlas a las 4:15 con Eduardo Berrocal. Muchas gracias a todos y nos vemos por la tarde.